Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a estar hablando sobre los astros. Nosotros empezamos en un video pasado a hablar del tema de la astrología, lo que era la carta natal, y vamos a dividirlo en varias áreas. Hoy vamos a empezar con la primera de esas áreas, que va a ser los astros. Cuando nos referimos en astrología a los astros o los cuerpos celestes que van a afectar en la carta natal o en los procesos personales de las personas, hablamos básicamente de dos tipos de astros, ¿tá? Los planetas, que incluyen a nuestro satélite de la Luna y el Sol, y los asteroides. Los asteroides en este video los vamos a dejar de lado, los vamos a abordar en un video posterior, pero ahora nos vamos a enfocar a estudiar directamente los planetas. En los planetas nosotros vamos a hablar de tres tipos de planetas: los luminares, los planetas personales. Los luminares también son planetas personales, pero tienen otras características, y los planetas transpersonales. Esta clasificación nos va a poder entender cuál es la regencia de cada uno de estos planetas, o incluso la importancia o la forma de actuar que tienen sobre la personalidad del individuo, o sobre las diferentes situaciones o circunstancias que le pasan. Cuando hablamos de planetas transpersonales, estamos hablando de los últimos tres planetas, que son Urano, Neptuno y Plutón. Estos tres planetas, que son los más lejanos en el sistema solar, son planetas con un tránsito muy lento. Son planetas que cuando están en un signo, el que va más rápido es Urano, que está 7 años por cada signo. O sea, podemos hablar que durante 7 años las personas que nazcan en esas fechas van a tener a todos el mismo planeta en el mismo signo. Por tanto, van a compartir un montón de características. Por eso les denominamos planetas generacionales. Son planetas que cubren una generación completa. Son planetas que nos hablan de procesos de la humanidad bastante importantes. Y además de los procesos de la humanidad, habla de procesos personales que están ligados a cosas o aspectos del inconsciente. Los planetas transpersonales tienen que ver con dinámicas o motivaciones inconscientes de la persona, que se manifiestan o que se expresan la persona, lo busque, lo quiera o no lo quiera. Cuando empezamos a estudiar un poco detenidamente cada uno de esos planetas, que lo vamos a hacer en otros videos, vamos a poder entender cómo ciertos planetas han generado movimientos sociales importantes que a la razón del nativo, de quien nace en el periodo en donde ese movimiento social está manifestado, genera ciertas acciones o ciertas conductas que se van a ser automatizadas o que van a provenir del inconsciente a lo largo de su desarrollo en la vida. Por otro lado, tenemos los planetas personales, que vamos a estar hablando de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que tienen que ver sí con procesos más vinculados al individuo, a las diferentes situaciones de la personalidad o del desarrollo de la personalidad del individuo, más ligados a los procesos de desarrollo que vivió directamente en su entorno, que vivió consigo mismo, que vivió con sus padres, que vivió con sus congéneres y que forjaron su personalidad. Y por último vamos a tener al Sol y a la Luna, los luminares, que son los dos pilares fundamentales en los cuales se basa o se sostiene el proceso de personalidad de la persona. Son esos dos grandes pilares sobre los cuales se debe construir una personalidad sana, equilibrada, responsable, cuidándose a sí mismo y cuidando de los otros. Vamos a empezar ahora en el video a dedicarle unos minutos a cada uno para entender la esencia de cada uno de los planetas, de cada una de las configuraciones, qué es lo que presentan, qué es lo que no presentan, cuál es la importancia de ese planeta. Algo que tenemos que entender cuando hablamos de astrología o psicoastrología, que yo había mencionado en el video anterior, la psicoastrología es una rama de la astrología que estudia la psiquis a través de los astros. Cada aspecto de la psicología clásica, de la astrología clásica, los planetas, signos y demás, se traduce en un arquetipo de conducta, un patrón de conducta, una estructura arquetípica de comportamiento. Por tanto, cuando estamos hablando de los planetas, vamos a estar hablando de diferentes arquetipos nuestros o diferentes partes o sectores de nuestra personalidad, que dependiendo del signo donde se encuentre, la casa donde se encuentran o los aspectos que tengan, va a ser cómo se van a mover o cómo se van a manifestar. En este video vamos a intentar entender qué significa cada uno de esos planetas, y además para que ustedes el día de mañana, cuando escuchen que Venus está en tal signo, entiendan
que lo que se está moviendo es esa parte de la personalidad, esa parte de la experiencia de las personas. Vamos entonces a estudiar a cada uno de ellos. Empecemos con el Sol y la Luna, que son esos pilares que les comentaba. Esos dos pilares, esos dos planetas, que además son los únicos que no son planetas, es una estrella y un satélite, tienen la particularidad de ser los únicos que iluminan directamente nuestro planeta. Por eso se les llama los luminares. Los luminares, tanto el Sol como la Luna, van a representar en el conjunto lo que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos y ser felices y sentirnos que podemos tener una vida plena. Obviamente el resto de los planetas nos van a sostener la plenitud, pero aquellos que nosotros tenemos que abocarnos en un principio a trabajar, desarrollar, satisfacer, es a nuestro Sol y nuestra Luna, porque todo lo otro va a empezar a resultar más fácil de movilizar, más fácil de sostener, si nosotros tenemos esos dos pilares de nuestra personalidad bien parados. El Sol, ¿qué es lo que representa? El Sol representa nuestra identidad. ¿Dónde ubicamos el Sol? En nuestra carta natal. El Sol es el que marca nuestro signo, y ahí es donde viene un poco la trampa de la astrología. La trampa me refiero en el sentido de que a lo largo del tiempo, de los años, de los medios, la astrología se ha tomado poco seriamente y se han olvidado ciertos conceptos importantísimos de lo que es la astrología, que ha hecho que la gente malentienda un concepto. Cuando yo, por ejemplo, digo soy de Piscis, lo que estoy diciendo es que el Sol estaba en el signo de Piscis o estaba transitando el signo de Piscis en el momento de mi nacimiento. ¿Significa que yo tengo las características de Piscis? No. Significa que mi Sol marca lo que es mi identidad. La identidad es lo que nosotros venimos a desarrollar, a trabajar, lo que venimos a buscar para poder encontrar el sentido de plenitud, para poder sentirnos felices, para poder sentir que crecemos, para sentirnos nosotros mismos. Cuando nosotros vemos a una persona muy apegada a su familia, repitiendo patrones familiares, tendemos muchas veces a verla en un proceso de felicidad que no se encuentra a sí mismo. Ese sí mismo que las personas están buscando, cuando las personas se ponen en una búsqueda de quiero conocerme y demás, lo que están buscando es su Sol. Entonces ahí es donde viene el tema. Pero si soy de tal signo, supone todas esas características. No. Cuando uno tiene el Sol en un signo, uno lo que tiene son las potencialidades para desarrollar esas características. Es tarea de uno el dedicarse a desarrollar esas características para encontrar el sentido de plenitud. El Sol, por tanto, representa esa búsqueda de poder personal, esa búsqueda de ser uno mismo, lo que Jung habla del camino de individuación, es el famoso camino del héroe, en donde se desprende de todo lo conocido, de todo lo sabido, de todo lo que fue nutrido y se desarrolla a sí mismo. Obviamente hay cartas que favorecen a los soles y hay otras cartas que no lo favorecen, que son las que tienen más trabajo. Pero la esencia de un individuo para poder encontrar la felicidad, sentirse pleno y encontrarse con su poder, está en el desarrollar las características de su signo. Por tanto, si tú sos de Tauro, si tú sos de Virgo, si tú sos de Libra o del signo que seas, no prestes atención a creer que las características de ese signo son las que tú tienes, sino que toma conciencia de que eso es lo que tienes que trabajar y desarrollar para poder sentirte pleno. Por otro lado tenemos la Luna. La Luna representa nuestro mundo emocional, representa lo que sentimos, pero tiene que ver con algo mucho más importante. La Luna representa la figura de la madre y los primeros años de vida. Representa todas aquellas cosas a las cuales nosotros nos volvimos absolutamente necesarios. Representa todas aquellas cosas que son para nosotros indispensables para sobrevivir. Aquellas necesidades que tenemos interiores, que son las que nos permiten sostenernos de una forma armónica. Nos permiten, como bien decía recién, sobrevivir. No nos van a dar la plenitud, pero van a sentir que tenemos la vida ordenada, que tenemos la vida bajo control, que tenemos lo que necesitamos para poder sentirnos satisfechos. Satisfacción y plenitud son dos conceptos completamente distintos. Satisfacción es lo mínimo indispensable para poder sostenerme. Plenitud es lo máximo que necesito o todo lo que necesito para ser feliz. Entonces en la Luna vamos a encontrar esa búsqueda de la satisfacción, esa búsqueda de tener las cosas básicas necesarias para poder desarrollarme plenamente, desarrollarme medianamente funcional en el medio. Entonces,
La luna la vamos a encontrar, obviamente lo que se hace en la carta, la luna cambia cada 2 días y medio de signo, o sea, es muy difícil de memoria saber dónde está la luna cada día, para eso tienen que hacerse una carta natal, hay varios programas y es más, y de varias webs donde pueden encontrar dónde hacerse el mapita y ver dónde están cada uno de los astros. Una vez encontrado su luna van a encontrar que ese signo tiene las características de lo que ustedes necesitan para encontrar eso. Creo que ahí con estos dos ejemplos se va entendiendo el concepto de cómo funcionan los planetas. Ahora vamos a hablar de los planetas principales: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Vamos a dividirlos en dos, los primeros 3 chiquititos y después los otros 2 que tienen otras implicancias. En Mercurio, Venus y Marte vamos a encontrar nuestra forma de entrar en contacto con el mundo que nos rodea. Desde nuestra mente, lo que nos gusta y cómo ponemos límites, porque esas son las esencias de esos 3 planetas. Hablando de Mercurio, Mercurio tiene que ver con cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos y cómo pensamos, cómo funciona la máquina que está acá arriba. Si es lenta, si es rápida, si aprende analizando, si aprende intuitivamente, si aprende más visualmente. Mercurio nos va a dar las diferentes características que tiene nuestra máquina de pensar, nuestra mente, que también son la forma y las características en donde nosotros comprendemos y entendemos el mundo. No todas las personas escuchan, por ejemplo, este video o ven este video y lo entienden de la misma forma o les queda la información de la misma forma. Y eso está marcado por cada uno de los mercurios de las diferentes personas. Por otro lado, tiene que ver con cómo nosotros comunicamos, cómo nosotros nos expresamos o cómo nos sentimos cómodos comunicándonos. Venus tiene que ver con aquello que nosotros valoramos, con aquello que nosotros disfrutamos, pero también cómo buscamos lo que valoramos, cómo buscamos retener o conseguir lo que valoramos de una forma armónica y agradable, la famosa seducción. Venus tiene que ver con lo que nosotros disfrutamos, por eso se dice que es el planeta del amor o el planeta de la pareja. Si vos tenés un Venus en Libra, tu pareja es ideal que sea de Libra, y no es así. Cuando vos tenés un Venus, significa que vos disfrutás, amás o valorás esas características. Vos podés conocer una persona de Libra que tenga el Sol y el resto de los planetas en cualquier otro lado y que no manifieste su Sol, y obviamente no te va a gustar. Porque lo importante es que manifieste o exprese las características del signo en donde vos tenés a Libra. Y por otro lado, es lo que vos mostrás o la forma que te gusta de mostrarte o de comunicarte de una forma sensual para poder lograr encontrarte o encontrar lo que tú buscas en el mundo. Por eso tenemos ese doble juego. Por otro lado está Marte, que es todo lo opuesto. Si bien el Sol era mi identidad, alguien tiene que reivindicar mi identidad y mi lugar en el mundo. Y ahí es donde entra Marte, que es quien se ocupa de expresar mi agresividad. Es quien se ocupa de decir al mundo: aquí yo estoy. Es el que se ocupa de poner límites. Marte representa mi autoafirmación, cómo yo me planto frente al mundo y le hago frente al mundo, cómo expreso mi agresividad, cómo pongo límites, cómo le digo al otro hasta ahí. Con Venus le doy la bienvenida, con Marte le pongo un límite y con Mercurio busco entender al otro. Y ahí tenemos esta triada. Ahora tenemos a Júpiter y a Saturno. Júpiter y Saturno tienen que ver con procesos más profundos, más personales. Ya estamos hablando de planetas más lentos. Júpiter está 1 año por signo y Saturno está 2 años y medio por signo. Ya son procesos un poco más tediosos, incluso cuando están en tránsito, cuando se están moviendo alrededor de nuestra carta. Son planetas que tienen otro peso. Júpiter va a representar lo que nosotros creemos y Saturno lo que nosotros, por así decir, no creemos o en lo que no creemos. Júpiter lo que nos permite es darle un sentido a nuestra vida. Nosotros vamos a encontrar el sentido de nuestra vida a través del signo en donde cae Júpiter. Nosotros vamos a poder sentir que crecemos, que mejoramos, pero lo más importante es que nosotros vamos a tener fe. Y eso es lo que nos trae Júpiter. El planeta, el signo donde se encuentra Júpiter, es aquello en lo que nosotros tenemos fe, en lo que confiamos, en lo que nosotros sabemos que podemos crecer, que podemos mejorar, donde nos sentimos que nos podemos tirar al agua, que en esa área o en esa situación o de esa forma va a estar todo bien. Por otro lado, nosotros tenemos a Saturno, que es todo lo contrario. Saturno representa la figura del padre, representa la figura de la autoridad y representa la figura de los límites. Y más de los límites, representa aquello en lo que nosotros no confiamos, a lo que le tenemos miedo.
puede ser a diferentes partes de nosotros, o situaciones, o circunstancias, dependiendo del signo, es donde nosotros sentimos que no vamos a ser tan buenos, donde nos exigimos por mejorar, pero en esa misma exigencia tendemos muchas veces a fracasar. Y nosotros, en vez de darnos para adelante, decir podemos, decir bueno, fue un error, pero con esto voy aprendiendo, muchas veces, dependiendo cómo esté aspectado ese Saturno, nos tiramos para atrás, no valoramos ese esfuerzo, y entonces se genera el miedo a poder vivir esa área de la vida. Siempre está ese juego del miedo y de la exigencia. Esos son los planetas personales. Ahora vamos a hablar un poco sobre los transpersonales. El primero que tenemos es Urano, que se representa. Urano, cada vez que entra en un signo empieza a hacer un cambio, porque esa es la idea de Urano. Urano es un idealista. Urano lo que busca es la libertad, la revolución y el cambio. Urano es el que va cambiando, generando cambios en diferentes signos, diferentes cambios a nivel de lo que es lo global, buscando la liberación o el romper estructuras. No necesariamente para transformarlas o repararlas, simplemente para lo que era una forma se deja de hacer de esa forma y se transforma en otra forma. Y esas son las grandes búsquedas de Urano. Por ejemplo, cuando Urano estuvo pasando por el signo de Libra, fue cuando empezó todo el proceso de los divorcios. Libra, el signo de las parejas, Urano propuso romper las parejas, que ya no había que estar apegados, que ya no había que estar atados, que habían otros tipos de pareja, que se podía ser pareja sin tener papeles de por medio. O la pareja no tenía que ser para siempre y uno se podía liberar cuando quería. Porque Urano lo que busca cuando están los diferentes signos es generar eso, generar esos quiebres, esos cambios, generar el desapego. Y eso es lo que representan nosotros en la carta natal. Cómo nosotros vivimos el desapego, de qué nos desapegamos, de qué nos sentimos libres. Y también representa que si esa área o esas características de libertad no están contempladas, Urano va a surgir y va a ser una necesidad que vamos a tener de romper todo lo que esté limitándonos en ese sentido. Por otro lado tenemos a Neptuno. Neptuno es el planeta de la sanación. Neptuno en realidad representa los fundamentos de la compasión, de la empatía. El planeta de Neptuno a nosotros lo que nos da la capacidad de entrar en el corazón del otro, poder sentir al otro. Pero también en ese sentir nos permite sentir y buscar en lo bueno del otro, en las características positivas, en la luz del otro. Y ahí es donde Neptuno empieza a idolatrar al otro, o mejor que idolatrarlo, idealizar al otro. Si bien nos da esa capacidad de poder ver lo bueno en los corazones de los demás, poder abrirnos, confiar, entregarnos, también nos permite desilusionarnos, nos permite quebrarnos, pero es el que nos permite a través de eso llegar a un proceso de sanación, aprender a ser compasivos con nosotros. El emplazamiento donde se encuentra Neptuno es la forma o lo que nosotros idealizamos, pero también es nuestra forma de sanar, nuestra forma de ayudar al otro. Y por último tenemos a Plutón. Plutón lo que representa es el poder de transformación. Poder de transformación que se genera por estar en contacto con la muerte, por estar en contacto con el miedo, por estar en contacto con lo oscuro. Plutón lo que busca es revolver en todos nuestros procesos de dolor, nuestros procesos personales y conectarnos con la capacidad de salir adelante, la resiliencia. Donde se encuentra Plutón es un lugar de nuestra vida o es un aspecto de nuestra vida donde nosotros tendemos a obsesionarnos, tendemos a tener la necesidad de tenerlo bajo control o de llegar hasta el fondo de eso para sentir que eso no nos puede dañar o no nos puede lastimar. En ese mismo proceso va a generar que todo lo que está mal siempre salga a la luz. A diferencia de Neptuno, que buscaba la luz en el otro, Plutón busca la oscuridad dentro de nosotros. Es esa parte en donde siempre estamos mirando el lado negativo o mirando cómo eso nos puede destruir o cómo nos puede afectar, simplemente para controlarlo o transformarlo. Acá tenemos un resumen de lo que son los 10 planetas. En próximos videos voy indagando un poquito más detalladamente en cada uno y las características de cada uno. Esto era para tener un paneo y para que vayan entendiendo un poco más cómo funciona el tema de la astrología. Si les gustó el video, pueden darle me gusta. Les invito a suscribirse al canal para que los otros videos que voy a ir haciendo se les vayan presentando y los puedan ir viendo. Por otro lado, pueden compartirlo. ¿Qué es la idea de estos videos? Es información disponible para todos, es un medio absolutamente abierto, para que todos aquellos que quieran saber, profundizar en el campo de la espiritualidad, así lo puedan hacer. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo. Hasta luego.